Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando de algunas recomendaciones que puedes tener en cuenta para preparar la celebración de Halloween con tus hijos. Abordaremos temas como la decoración, la elección de los disfraces y la organización para salir a pedir dulces. Por esta y más razones, vamos a la intro y comenzamos. Cada año los niños tienen una noche para disfrazarse y pedir dulces bajo la premisa ya conocida de truco o trato, una fecha que ha evolucionado desde el Festival Celta por el final del verano y el Año Nuevo, pasando por la fiesta de Todos los Santos o el Día de Muertos, hasta la celebración heredada de nuestros vecinos del norte, en parte como una celebración comercial que la mayoría conocemos como Halloween o Día de las Brujas. Lo cierto es que todos fuimos en algún momento niños y esperamos con bastante entusiasmo este día, por lo que sería doloroso privar a nuestros hijos de celebrar esta fecha si no atenta con nuestras creencias religiosas. Por tal razón, en este video hablaremos acerca de algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta alrededor de la salida a pedir dulces. Si vas a decorar tu casa en Halloween, ubica los elementos decorativos lejos de velas, bombillas o calentadores. Evita usar flores secas, tallos de maíz o papel crepé, ya que estos se pueden prender fácilmente. Prefiere velas que funcionen con pilas o varas luminosas. Si esto no es posible, vigila las velas que están encendidas en todo momento y evita que los niños estén en contacto con ellas. Mantén la salida libre de decoraciones u objetos que puedan obstaculizar la libre movilidad o que se puedan enredar con las prendas de vestir de los niños. Ten el extintor a la mano y enséñale a tus hijos cómo actuar en caso de emergencia. ¿Qué revisar al momento de elegir un disfraz? Evita los vestidos y las capas excesivamente largas. Estos pueden dificultar la movilidad del niño, incrementando el riesgo de caídas. Si va a utilizar una máscara, asegúrate de que los agujeros para los ojos sean lo suficientemente grandes para que pueda mirar hacia afuera y que pueda escucharte con total claridad cuando le hablas en un tono de voz normal. Utiliza linternas, brazaletes o barras de luz como parte del disfraz, de manera que tu niño no quede completamente a oscuras en los sitios poco iluminados, en especial si van a pedir dulces en trayectos largos, a campo traviesa o en lugares poco concurridos. Si es posible, reemplaza la máscara con maquillaje. Eso sí, elige uno especialmente diseñado para la ocasión y en lo posible que sea hipoalergénico. Ten en cuenta que el niño pasará varias horas con el puesto. Evita que lleve una espada u otro objeto filoso con el que se pueda herir, aunque sea de juguete. ¿Qué tener en cuenta antes y durante la salida a pedir dulces? Recuérdale las normas básicas de cortesía: saludar, decir por favor y gracias. Permitir que los pequeños pasen primero y ayudar a quienes lo necesiten. Ten en cuenta que no siempre es fácil andar por ahí con un disfraz. Explícale que no debe hablar o ser afectuoso con desconocidos. Para evitar malentendidos, puedes establecer una palabra de seguridad con la que el niño pueda comprobar si se trata de alguien de confianza en caso de que te tengas que ausentar por un momento. Recomiéndale que permanezca en grupo y que por ninguna razón debe entrar en una vivienda que no conoce. Procura que se aprenda el número de teléfono de la casa y, de ser posible, haz que cargue un papel en el que se encuentre su nombre, dirección y un teléfono donde ubicarte. En algunos sitios puede haber exceso de gente, lo que facilita que el niño se confunda y se aleje. Para evitar que entre en pánico y empiece a correr sin rumbo, establece un punto de encuentro, de manera que él pueda ir a ese lugar en caso de sentirse perdido. Recuérdale que debe mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar y que debe evitar correr. Esta fecha es propicia para que aumenten los atropellamientos, en parte debido a que el disfraz y el anhelo por pedir dulces pueden limitar la atención y la visibilidad del niño. Sin importar la edad del hermano mayor, este sigue siendo un niño, por lo que evita trasladarle por completo la responsabilidad de cuidar de sus hermanos. Descuidarse es más sencillo de lo que pensamos, por lo que por esta noche es mejor que evites el uso excesivo del smartphone y que estés siempre atenta a lo que tus niños hacen. Por último, y no menos importante, no hagas de la pedida de dulces una competencia. ¿Qué hacer respecto a los dulces? Explícale a tu hijo que los dulces se deben revisar en casa antes de ser consumidos. Para evitar peleas o pataletas, lleva unos cuantos dulces en tu bolso para darle en cuanto llega el momento de revisar el botín. Desecha los dulces que tengan los empaques alterados, las envolturas deshechas o que sean de una marca desconocida.
Verifica la fecha de vencimiento, el registro sanitario y la apariencia del dulce antes de entregárselo al niño. Ubica un sitio con temperatura baja y sin humedad para almacenar los dulces. Así evitarás que sean contaminados por microorganismos o que sus componentes químicos se degraden. Establece reglas acerca de qué cantidad de dulces debe comer al día. Lo ideal serían 2 de mediano tamaño. ¿Qué tan necesarios son los dulces? Más de un caso de caries, malestar estomacal o hiperactividad se pueden encontrar por esta fecha asociados al consumo desmedido de dulces. Sin embargo, es importante aclarar que no es una obligación que el niño reciba dulces en esta fecha. Es más, en un estudio realizado por miembros de la Universidad de Yale a niños entre los 3 y los 14 años, se demostró que tenían la misma probabilidad de escoger entre un dulce o un juguete al momento de elegir el trato durante la noche de Halloween. Lo cierto es que hemos ido asociando el consumo de dulces con esta fecha y creemos que al negarnos a dárselos estamos faltando a un compromiso, cuando en realidad no es así. El niño puede experimentar la misma felicidad al recibir un juguete con motivos relacionados con esta festividad, como muñecos, pegatinas, lápices, borradores o globos. Al plantearle la posibilidad de canjear parte de los dulces por un juguete previamente establecido o al ofrecerle algo saludable como una fruta decorada para la ocasión. Lo que sí no debemos hacer es imponer restricciones o prohibiciones. Esto puede ser contraproducente hasta el punto de alentar al niño que consuma dulces en mayor cantidad cuando tiene la oportunidad, llevándolo a incrementar el riesgo de sobrepeso y obesidad asociado al consumo de alimentos ultraprocesados, con alto contenido de sal, azúcar y grasa. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.